personas increíbles de la internet, sean muy bienvenidos a Microcóloga, nuestro canal de microbiología. Acá vas a aprender todo lo que necesitas saber para probar tus materias de microbiología y también de infectología. Ya te pido, antes que arranque el video, que pongas me gusta a ese video y pongas suscribir al canal, que me ayudas un montón. Acá en la descripción están todos los links que vas a necesitar, todos los apuntes de microbiología que vas a necesitar en toda la carrera, todos los videos que vas a usar para aprender esos temas, y claro, está el link de Cafecito y de Instagram para que puedas seguir. Por último, también está el link para nuestro chat, para nuestro grupo donde puedes sacar las dudas directamente conmigo. Así que no dejes de suscribir al canal, poner me gusta, comentar, poner todas las dudas que tengas. Así creamos una comunidad de personas amantes de la microbiología. Hablemos de hongos. Los hongos son una parte de la microbiología que normalmente es reolvidada y las personas solo conocen los hongos que son los comestibles, y de hecho creo que solo los shiitake o ni siquiera los shiitake. Pero los hongos forman un reino que es muy rico, tiene mucha variedad y lo estudiamos en microbiología porque pueden causar infecciones microbiológicas. La mayoría de ellas está causada en personas inmunocomprometidas, inmunosuprimidas y que que tienen algún factor de predisposición, como por ejemplo la diabetes o no sé, están en natación o están con como que tienen el pH desregulado de la piel. Por eso hablamos de micología en microbiología, porque tenemos algunas patologías que están causadas por hongos. Pero los hongos se usan en las industrias para alimentación, para hacer cervezas, para hacer vinos, para hacer quesos, se usa para muchísimas otras industrias. Para hacer medicamentos también se usan hongos. Y cuando hablamos de los hongos tenemos que pensar que tenemos los hongos que son como los de capuchón, que son esos, los de sombrero, que son parecidos a los hongos de Mario Bros o los hongos que normalmente comemos, y también tenemos otras formas de hongos, las levaduras y los mohos. De modo general, los hongos tienen una parte que es un micelio, que son las hifas, y después tienen toda esa parte que funcionaría como un árbol. Piensen en el hongo como un arbolito, no lo digan porque no les gusta escuchar eso, pero tiene esa estructura parecida a una planta. Ya las levaduras son más parecidas a las bacterias porque son un organismo unicelular que en ese organismo tiene todas las capacidades de replicación, de causar una enfermedad o de sobrevivir en el medio. Ya las hifas son un agregado complejo de muchos hongos que juntos forman esa colonia de hongos. Adentro de los que son las levaduras vamos a pensar, por ejemplo, en Cándida o Malassezia, que son hongos que siempre son levaduras, o en hifas ya estamos pensando en hongos que son dimórficos. Los hongos dimórficos tienen una capacidad, creo que les puse por acá en algún lado. Los hongos dimórficos, tienen una capacidad de ser aparte, en momentos son hifas y en momentos son levaduras. De modo general, son hifas cuando están en el ambiente y son levaduras cuando son parasitarios. No todos los hongos son así, y puede ser una pregunta de choice de eso, y entonces no todos son levaduras cuando son parasitarios. En la mayoría de los casos pasa eso. Y cuando estamos intentando cultivarlos en su forma levaduriforme o su forma parasitaria, mejor dicho, en su forma parasitaria, vamos a usar el Brain Heart Infusion o infusión cerebro-corazón a 37 grados. Y cuando queremos hacerlos de forma del medio ambiente y una forma de vida libre, vamos a cultivarlos en Saburó a 28 o 27 grados, dependiendo de dónde lean. Acá tenemos los micelios y tenemos dos tipos de micelios, los septados y los micelios que no son septados, que no tienen separaciones entre las células, que son los cenocíticos. Esa es una pregunta de choice también. Los micelios cenocíticos son los que no tienen separación.
aclarar que los micelios, a pesar de tener esas separaciones, de ser entabicados, esos tabiques son incompletos, por lo cual permite una comunicación entre las células y realmente las células del micelio funcionan todas juntas, ya que todas tienen una conexión entre ellas. La envoltura externa de los hongos. La envoltura externa de los hongos. Esa es nuestra capa, nuestra membrana plasmática de los hongos, que es igual a las células humanas. Después vamos a tener una pared celular muy gruesa que tiene tres componentes principales. La fibrilar, que es la quitina, tiene una matriz a forma y tiene proteínas. Esa capa funciona como si fuera una cápsula. Funciona de esa forma, pero es una pared celular. Es muy común que las paredes celulares de los hongos tengan melanina y de esa forma son pigmentados, son hongos que son coloridos. Reproducción de hongos, no voy a adentrarme en reproducción de hongos, de hecho tengo un video en YouTube solo de reproducción de hongos que tiene como media hora, está libre para todos que quieran ver, les puedo dejar el link en el grupo. Y reproducción de hongos, entonces vamos a dividirla. No lo voy a explicar acá porque es complejo y se van a marear un poco. Voy a hacerle un resumen. La reproducción de los hongos tenemos asexuada y sexuada. Las asexuadas van a ser por gemación, fisión binaria, y pueden ser al medio o saliendo un hijo más chiquito o haciendo pseudohifas que van a quedar pegaditas a la hifa anterior, o sea, a la levadura anterior. Las pseudohifas son fingiendo ser hifas. Entonces son levaduras que como las hijas van quedando pegadas a la madre, de esa forma parece ser una hifa porque tienen 3-4 células pegadas, pero son levaduras. Ya, la reproducción sexuada, vamos a tener distintas formas de esa reproducción sexuada que nos van a mezclar. Siempre las reproducciones sexuadas son para mezclar los componentes genéticos y hacer una variabilidad genética. Entonces, voy a necesitar una parte del hongo macho, una parte del hongo hembra para que se conecten entre ellos y hagan la gametogénesis y de esa forma tenga una replicación sexuada. Entonces, un poquito a lo que es diagnóstico fúngico. Acá lo que estamos haciendo es un diagnóstico, espera que me muevo, un diagnóstico con luz de Wood, así como madera, y la luz de Wood lo que nos va a mostrar es una fluorescencia de dónde están los hongos. Fíjense que los tipos distintos de hongos, la pityriasis versicolor, que es Malassezia, la microspórica, la Faust, la tricofítica, y esas tres son dermatofitos. Y el eritrasma, que va a ser bacterias. La otra forma de diagnóstico que tenemos es la PDD, en la cual vamos a insertar adentro de la piel de la persona, normalmente es en el brazo, en el antebrazo acá, voy a insertar antígenos del hongo que quiero hacer. Es exactamente lo mismo que hacemos con tuberculosis. Y a las 24, 48, 72 horas, dependiendo del protocolo que esté usando, voy a medir qué tan grande, cuántos milímetros tiene la mancha roja. No voy a medir la induración, que es la sobreelevación de la piel, sino que voy a medir lo que queda en rojo. Y ahí mido y puedo saber la respuesta inmunológica de esa persona ante ese hongo. Lo que me va a decir si la persona tuvo o no contacto con ese hongo. No si la persona tiene la enfermedad o la vacuna o lo que sea. Acá lo que vemos entonces son microscopías. Estamos usando azul de metileno para ver los hongos. Se ven así medio rotos porque se desgrega los hongos con una pinza y una anza, que son herramientas del laboratorio, y se pone azul de metileno para poder teñirlos. Normalmente cuando usamos muestras de piel, que son las muestras de las micosis superficiales, usamos también hidróxido de potasio, KOH, al 40% para poder romper todo lo que es la queratina de la piel o de la uña o del cabello. Pasamos entonces a las micosis superficiales. En micosis superficiales tenemos la Malassezia fufur, es una levadura, siempre es levadura, no es dimórfica, no nada. Y causa la pityriasis versicolor, que es esa descoloración de la piel
que en donde está la Malassezia fufur está descolorido. Normalmente es evidenciado en verano porque las personas van a la playa o toman más sol y ahí es donde aparece esa descoloración. No es maligna la enfermedad, o sea que si no trato no pasa nada, pero normalmente se trata porque es muy estético, es una enfermedad estética, entonces terminan tratando para no verse con las manchas. Después tenemos los dermatofitos. Los dermatofitos son varias familias de hongos que vamos a hablar y que causan todos tinias. Las tinias son las enfermedades de los dermatofitos. Los dermatofitos en realidad los que lo vamos a dividir son en sí, son antropofílicos, zoofílicos o geofílicos. Los que son antropofílicos son los que normalmente causan enfermedades en los humanos, por eso sus antígenos están más acostumbrados a los antígenos del humano y de esa forma van a intentar evadirse más fácil del sistema inmune. Por eso la clínica no es tan exacerbada. Ya los zoofílicos y los geofílicos, la clínica va a ser mucho más exacerbada, va a ser mucho más evidente, mucho más florida, que es la palabra que les gusta usar en medicina, porque los antígenos son muy distintos. Y ahí tenemos distintos. Picosporum rubrum, Microsporidium canis, y vamos a hacer una microscopía de cada uno de ellos y son ligeramente distintos por sus conidias. Las conidias son las formas de reproducción, son como, sería una semilla, entre comillas, estoy diciendo comillas, pero si no me estás mirando, entre comillas, son las semillas de los hongos. Son las formas, las esporas, van a ser las formas de replicación de esos hongos cuando están así en hifas. Y por eso lo vamos a ver. Acá son macroconidias y acá son las microconidias. Y por ejemplo, ese es el Epidemophyton flocusum y ese tiene otra forma de conidias distinta de la del Microsporum canis. Las tinias van a ser siempre superficiales, entonces voy a estar rompiendo la barrera de la piel, como lo más conocido es el pie de atleta, pero podemos tener tinia en los pelos, en la boca, en la parte genital, lo podemos tener en las uñas, en el pie, cualquier parte del cuerpo donde hay un sudor, hay una humedad y es oscuro, va a crecer el hongo porque son lugares propicios para que los hongos crezcan. Fíjense que cuando guardamos, por ejemplo, un pan en una alacena es donde crece el hongo. Lo que son las tiñas del pelo, tenemos que pensar si el crecimiento del hongo va a ser adentro del pelo o para afuera del pelo. Si es para adentro, voy a tener una ruptura de la raíz de una forma más dañina, porque si es endótrica, ahí está. Si es endótrica, lo que va a pasar es que voy a tener una alopecia permanente. En ese lugar donde creció el dermatofito no voy a volver a tener pelo. Si es ectótrica, sí voy a poder tener una alopecia en la cual va a poder volver a crecer mi pelo en el mismo lugar. Llegamos entonces a las micosis subcutáneas o las traumáticas. La primera que vemos son los micetomas. Fíjense en ese dibujito que acá tenemos. El pie, tenemos el hueso y todo lo negro son los micetomas. Los micetomas son conocidos como granos. Podemos tener granos blancos o granos negros. Creo que les dejé esto. Cuando vemos esa imagen de acá, lo que estamos pensando es, primero de todo, es en el hinchazón, en el aumento del volumen de ese miembro. Entonces yo estoy pensando que hay algo acá adentro produciendo ese aumento de volumen. Y por otro lado, ese aumento de volumen me puede fistulizar. Y cuando me fistuliza, fíjense que ahí estoy hablando de los granos. Estoy hablando de los granos. Y esos granos van a tener, de esos granos, cuando yo saque de esos granos, voy a poder mirar el microscopio y ahí voy a hacer el diagnóstico, tanto fúngico cuanto de bacterias, porque normalmente en esos granos está contenido el microorganismo. Pasamos a esporotricosis. La esporotricosis les encanta tomar y es súper simple y normalmente las personas se equivocan. Está causada por ese hongo que es el Sporotrixis schenki y ese es su cultivo en un saburo. Y normalmente forma esa, les dicen flor de margarita,
que es esa florcita con muchos de los conidios ahí. Tenemos la hifa, fíjense que eso es todo el tallo de la hifa, se subdivide y esos conidios están en flor de margarita. Cuando nos toque alguna pregunta de esporotricosis, normalmente es un caso clínico. Entonces yo tengo que saber es que el Esporotrix yankee está en lo que es la naturaleza y en la naturaleza puede pinchar de forma traumática a una persona que está trabajando en jardinería o algo por el estilo y va a viajar adentro del cuerpo por el sistema linfático. Entonces cuando viaja por el sistema linfático va haciendo úlceras en rosario se les dice. Los rosarios son las cosas que se usan para rezar, que contan todas las Ave Marías y los Padres Nuestros, esas cosas. Que los curas usan. Bien, o las monjas, no sé. Eso se dice un rosario. Entonces, cada una de las cuentitas, cada una de las bolitas del Esporotrix yankee, por ejemplo, acá, 1, 2, 3, va a ser un lugar que puede ulcerarse por ser un lugar donde el hongo fue avanzando por el sistema linfático. La cromoblastomicosis. La cromoblastomicosis es otra infección fúngica traumática que está causada por distintos hongos y lo que nosotros tenemos que saber que primero es crónica, así como micetoma va a tardar 10 años en llegar a un estadio de eso y hay una palabra característica que se usa para cromoblastomicosis, es que se forman masas coliflores, o sea, masas que parecieran como coliflor, son lobuladas. Entonces también tengo una pérdida de función de ese miembro, también tengo un aumento de un crecimiento esofítico de ese miembro y lo que nosotros vamos a tener que tratar ahí va a ser todo el miembro, no solo vamos a poder capaz raspar o capaz intentar sacar ese hongo de ahí y de la misma forma que los micetomas también puede ser que llevemos a una amputación dependiendo de qué tan tomado esté el miembro para su interior. El lobomicosis. La lobomicosis no creo que se los tomen, pero se los dejo acá porque es causada por el contagio con delfines o ballenas, por ejemplo, las orcas y eso. Entonces, normalmente está en nadadores, en pescadores o alguna forma de, no sé, de entrenador en SeaWorld o algo así, y está causada por un hongo que normalmente es el hongo que está en la aleta de las ballenas. Y es un hongo pimentado y tiene levaduras que se van uniendo y entonces forma una pseudohifa. Las micosis oportunistas tenemos que pensar que pueden ser diseminadas, necesitamos un huésped que está inmunosuprimido, un huésped que está comprometido y vamos a usar algún hongo que va a afectar ese huésped. Entonces, probablemente no tengamos una respuesta inmunitaria, probablemente no vamos a tener una respuesta inmunitaria, entonces puede ser que no tengamos clínica de esa persona. Porque como nosotros estamos hablando de personas que son inmunosuprimidas, directamente no tengo una respuesta inmunitaria. Entonces, podemos pensar en la cándida. La cándida está súper asociada a las personas HIV-Sida y vamos a pensar en la cándida urofaringea. Esa es súper común, que es el muguet, y vamos a ver que toda la afectación de la cándida en la orofaringea. Lo que no hablé, porque estamos hablando en micro 1, es cómo es la cándida. La cándida es una levadura, siempre es la levadura, y cándida es el género. Tenemos distintas especies de cándida. Pues la principal es la cándida albicans, porque hace esos cultivos, cuando se cultiva, hace colonias blancas. Entonces la llamamos cándida albicans. La criptococosis también es una enfermedad oportunista y se confunde también con la histoplasmosis, porque la criptococosis en el choice va a estar con palomas y la histoplasmosis, que era una sistémica endémica, puede estar con palomas o con murciélagos. Entonces, esas dos son unas que ellos usan para hacer trampa. Y la criptococosis
tiene esa cápsulas o levaduras capsuladas que le protege del medio ambiente y le protege del sistema inmune. Por eso normalmente puede hacer infecciones del sistema nervioso central. Ahora, la neumocistosis está causada por Pneumocystis jirovecii, que se pensaba en un momento que era un parásito, que era un hongo, bla, bla, terminó acá. Y la neumocistosis lo que va a hacer es una neumonía, que fíjense que no tengo un signo claro de neumonía, tengo un infiltrado pulmonar bilateral. El infiltrado se dice al aumento de la blancura, les voy a decir así porque todavía no vimos diagnóstico por imágenes, entonces podemos hablar con bastante criollo. Lo que nos vamos a ver es que esté más blanco de lo que debería haber. En las placas normalmente todo lo negro es el aire, pero fíjense que el pulmón está como sucio, como blanco. Entonces fíjense, además de eso, que las líneas de los bronquios están aún más blancas. Entonces ese es el infiltrado pulmonar bilateral. Pero el infiltrado en realidad es la respuesta inmune al Pneumocystis jirovecii. Y a Pneumocystis le gusta, está justo en la carina, que es la división entre los dos bronquios principales. Es la unión entre la tráquea y los dos bronquios. Es ahí donde le gusta replicarse y afectar a la persona. Hubo un resurgimiento, se pensaba que ni siquiera existía más Pneumocystis jirovecii con la pandemia de HIV hace unos años, en los 90, entonces, en los 80-90, entonces el Pneumocystis jirovecii era casi un diagnóstico de que la persona tenía HIV en ese momento. La aspergilosis. Aspergilos podés tener de todos los tipos y formas que se te ocurra. Podemos tener aspergilosis pulmonar, de la piel, diseminada, aspergilosis de donde se les ocurra vamos a tener. Y tiene que ver muchísimo con la inmunidad de la persona. Si yo tengo una inmunidad que está fallando, vamos a ir más a una aspergilosis diseminada, una aspergilosis invasora. Y si estamos pensando en una persona con una buena respuesta inmunológica, voy a tener por ahí una aspergilosis que no va a causar tanta clínica, o una aspergilosis alérgica, por ejemplo. Acá lo que estamos viendo es que el aspergillus, y ese es un dato de color que nunca vi en un choice, pero en oral estaría bueno decirlo, que el aspergillus le gusta crecer en lo que son las cavidades preformadas por la tuberculosis. Entonces tengo una persona que tuvo tuberculosis, formó una cavidad, se trató de la tuberculosis y en esa cavidad, en ese agujero en el pulmón, porque queda la cavidad ahí, el pulmón no vuelve a crecer en ese lugar, ahí sí va el aspergillus, hace su vida y dice, esa es la mía, encontré un departamento vacío, invado acá. La mucormicosis no se toma mucho, pero es importante saberla porque es un hongo que ahora está asociado a COVID también, pero está muy asociado, a personas con inmunidad baja y personas con diabetes por el cambio de pH de la piel. El mucormicosis arranca por nariz y se llama, les dicen, el hongo come ojos, porque va comiendo por adentro toda la persona. Y dura más o menos 4 o 5 días y la persona caput, se muere. Y hasta acá llegamos con hongos. El hongos es divertido en micro 1 porque no ven tanto los bichitos en sí, o sea, no vemos tanto los microorganismos, sino que vemos un poco de una forma más clínica, como debería ser toda la microbiología. Si tienen alguna duda de hongos, no dejen de preguntarme, pero de cultivo de hongos tenemos que saber el Saburó, el Bernhardt Infusion, tenemos que saber esas dos variantes de la dimorfología de los hongos, que son los hongos dimórficos, y saber después todo lo demás que les fui mostrando en las diapos. Gracias por mirar ese video y ya te dejo con el próximo video. Por último, no quiero dejar de decirte que suscribas al canal si todavía no lo hiciste y pongas me gusta al video porque me ayudas un montón. Claro que abajo también está el link de Cafecito si querés dar alguna ayuda al proyecto. Toda ayuda es bienvenida y queremos que ese proyecto siga, así que necesita autosostenerte para que podamos seguir adelante. Un beso enorme y te veo en todas nuestras plataformas.